quiero darle la bienvenida, está con nosotros en nuestro estudio, a Leopoldo López Gil, el padre del preso de conciencia venezolano, Leopoldo López. Señor Leopoldo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por invitar. No, un gusto tenerlo, hemos hablado tantas veces a través del Skype, tantas veces a través de la línea telefónica, que es una oportunidad increíble y sí le agradezco que esté con nosotros. ¿Cómo leer, por más que hayamos escuchado a Henry Ramos Alup, cómo leer ese gesto de su esposa, de Antonieta Mendoza de López, al acompañar ayer a Acción Democrática? Bueno, yo creo que es un gesto que lo único que trata de hacerle ver a los venezolanos es que estamos unidos en las estrategias para lograr la fortaleza de los partidos, que es lo que va a recuperar de nuevo a la democracia en Venezuela. No puede haber democracia sin partidos políticos, eso lo sabemos. En los partidos políticos de los gobiernos comunistas, autoritarios, usualmente es solamente un partido, no permiten la existencia de otros. Nosotros, tanto Antonieta como yo, no pertenecemos a ningún partido, por lo tanto podemos firmar y apoyar a cualquier partido, el que nos parezca, el que nos, en este caso, obviamente que nosotros respaldamos a nuestro hijo y en su lucha respaldamos a los que están con él. Sin embargo, este era el momento de demostrar que todos estamos unidos para conseguir la validación de todos los partidos en Venezuela. Todos los partidos democráticos deben de tener cabida, porque la democracia se trata precisamente de la diversidad de pensamiento, pero el respeto a las instituciones. ¿Usted cree que la unidad ha aprendido de los errores del pasado? Y se lo pregunto porque ya son muchos años haciéndole oposición al gobierno primero de Hugo Chávez Frías y luego de Nicolás Maduro. A la oposición se le han criticado muchísimas cosas a lo largo de todo este tiempo. El fraccionamiento, quizás, el ver posiciones no contrarias, porque eso es la democracia, pero de repente en no ser capaces de unificar un esfuerzo ante un evento determinado. ¿Este pudiera ser un momento distinto para la unidad? Yo creo que sí, y soy de los que cree y reconoce lo bueno que se ha logrado con la Mesa de la Unidad y los esfuerzos. Por ejemplo, hace algo más de un año celebramos las elecciones para la Asamblea Nacional con una tarjeta única, sí, con un método de selección único para que fuesen los representantes por cada una de las entidades, los que habían sido seleccionados por la Mesa de la Unidad. Algunos partidos y en algunas entidades se hizo a través de primarias, en otros se hizo a través de mecanismos de selección que respetaban resultados anteriores, etcétera, etcétera. Pero hubo una unidad en cuanto a la estrategia y lógicamente tuvimos un éxito tremendo. Hoy tenemos el 75% de la representación popular de la Asamblea Nacional en manos de esto que llamamos la Mesa de la Unidad o de la oposición democrática en Venezuela. Yo creo que el momento que vivimos ahora es otro momento que nos depara muchas oportunidades. Yo aspiro, por ejemplo, que estemos todos unidos alrededor del informe del secretario Almagro, que en tan pocas páginas hizo una radiografía tan exacta de la tragedia venezolana que no deja, pero ni la más mínima duda, a que nadie deje de apoyar la promulgación de la Carta Democrática y las sanciones a Venezuela hasta que vuelva otra vez a respetar la democracia y sus instituciones. Y ya que usted menciona el informe del secretario Almagro, ya que usted hace referencia a la OEA, me gustaría preguntarle por lo que está allí ocurriendo. ¿Cuáles son sus expectativas en relación a la reunión del día de mañana? Bueno, mis aspiraciones como persona, como ciudadano del mundo, es que en las representaciones de los gobiernos prevalezca el respeto por los principios y por los valores por encima de los intereses económicos. ¿Qué ha pasado en oportunidades anteriores? Sí. Que lamentablemente, y todos lo sabemos, la influencia de la economía venezolana, que era fuerte,
por su petróleo, logró equiparar los pequeños países a los grandes países. Me refiero en términos de magnitud, no de otra, porque en estas organizaciones el voto de un país que tiene 100.000 habitantes es igual al que tiene 100 millones de habitantes, es el mismo valor. Y lamentablemente, pues, por métodos que no son lo más pulcros, Venezuela logró conquistar los votos de muchísimos pequeños gobiernos que tal vez, pues, por torcedura de brazos por un lado o por ablandamiento de bolsillos por el otro, vimos cómo se ignoraban. Afortunadamente, en la América de hoy estamos viendo cambios importantes, los estamos viendo en Brasil, en Argentina, estamos viendo ahora como los vientos que soplan en Chile, etcétera, etcétera, en el Perú, por supuesto, y espero pues que en el Ecuador también. Y todas estas cosas nos indican que es posible que el día de mañana el viento sople bien para la democracia en Venezuela. ¿Cree usted, y le hacía esta pregunta a Jairo Libreros en la primera parte del programa, ¿qué haría la diferencia en relación a la primera oportunidad en que se planteó un informe sobre Venezuela? Es decir, hay una solicitud de 18 países de hablar sobre Venezuela. ¿Cree usted que hay más conciencia del deterioro de la democracia venezolana o hay más valor de reconocer lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que hay las dos cosas, y también ha influido mucho el cambio del gobierno de Washington. El gobierno de Washington, el gobierno del presidente Obama, tenía una agenda para las Américas que se basaba fundamentalmente en dos logros, si se quiere. Uno, la apertura de Cuba, y otro, la paz en Colombia. Y no querían perturbar nada y estaban dispuestos a sacrificar a un país como Venezuela para evitar que se cambiara mucho la balanza. Sí. Por otro lado, estaban un gobierno que no hay mucho que explicar, la sinvergüenzura del gobierno de Brasil, con empresas como Odebrecht, pues ya es una cosa que no necesita ni siquiera la más mínima explicación. Sabemos que esto era el reino de Alibaba y los 40 ladrones y lo estaban llevando por todas las Américas. Estamos también viendo cómo algunos otros gobiernos que han cambiado de personas menos democráticas hacia personas más democráticas. Y yo pienso también a personas de mucho más valor desde el punto de vista de principios. Estos son cambios que empiezan a influir y que han hecho una gran diferencia. Pero particularmente creo que la diferencia de Washington es importantísima porque ya también se les quitó la máscara sí. a aquellos personajes que desde Washington estaban permitiendo, y lo digo con conocimiento porque ellos mismos lo han dicho, durante años ellos han estudiado una cadena de personajes del gobierno de Venezuela que han tenido vinculación con el narcotráfico. Tienen una lista de más o menos 34 funcionarios de alto, sí. funcionarios venezolanos, y sin embargo el gobierno de Obama había impedido que se actuara en ese sentido. Solamente hay ahora dos sobrinos de Maduro que están siendo, que han sido encontrados culpables y ahora están solamente esperando sentencia, pero se les encontró sí. Abusando del tráfico ilícito de drogas con más o menos unos 800 kilos de cocaína en aviones oficiales, piloteados por oficiales de nuestra Fuerza Aérea y además con pasaportes diplomáticos de nuestro país. Es decir, una conchupancia total sí. entre el gobierno y el narcotráfico. Yo creo que esta nueva visión de Washington para impedir pues, que las cosas se vayan a más, empezarán por ver que también, cosa que es de común conocimiento, que Venezuela se ha prestado a darle todo el apoyo del mundo a la narcoguerrilla colombiana y que tienen más o menos 4 estados
de los 24 estados venezolanos, muy bien controlados, llenos de santuarios y llenos de espacios que desde la época del comienzo del chavismo se han dedicado simplemente a hacer el apoyo de ese lado de la frontera para lo que estaba tratando de acabar el Plan Colombia. No puedo dejarlo ir sin que hablemos de las condiciones de reclusión de su hijo Leopoldo, justo que ayer Lilian Tintori, esposa de Leopoldo, publicaba en su cuenta un video en relación a estas condiciones, un video, por cierto, donde está con Antonieta Mendoza. Veamos el video. Estamos saliendo de la visita familiar hoy domingo. Desde el viernes a Leopoldo no le pasan la prensa, el periódico. Ni viernes, ni sábado, ni el día de hoy ha leído el periódico. Y de hace 2 meses que le trajimos 18 libros no se los han entregado. Hoy me entregaron este libro y se lo traje a Leopoldo hace 15 días. Estos son los libros que a Leopoldo no le dejan entrar. Le traíamos con mucha ilusión la medalla de la casa. Hoy corrí el maratón de la casa. No pudo ni siquiera ver la medalla. Los militares nos quitaron la medalla y ni siquiera la pudo ver. Y no puede pasar la medalla que era para Leopoldo porque se la dediqué a él. Ese es el trato cruel que le dan a Leopoldo en esta cárcel militar. Lo que dijo Larry Lavó en la Comisión Interamericana fue absolutamente falso. Aquí hay trato cruel e inhumano para Leopoldo. ¿Por qué? ¿Por qué ese ensañamiento? Es decir, Leopoldo está preso, no se le permiten visitas más allá de la familia cuando no se le castiga. ¿Por qué tanta crueldad? Yo creo porque se han equivocado de personaje. Ellos han pensado que con cosas como esas van a doblegar a un espíritu que es totalmente distinto, que es una persona de profundos valores y que resulta ser como el acero, que cada vez que se le calienta y luego se le mete en agua fría se templa más, se hace más fuerte. Y yo creo que Leopoldo es ese tipo de persona. Va a ser difícil que lo vayan a doblegar por este tipo de cosas. Leopoldo era así, es decir, ¿usted se imaginó que su templanza, como dice, llegara a tanto? Porque cuando hemos tenido la oportunidad de ver algún video dentro de los tribunales, vemos un Leopoldo fuerte, un Leopoldo claro, un Leopoldo convencido. ¿Usted pensó de verdad que la templanza, la fortaleza de su hijo fuera de esa dimensión? Yo pienso que sí, pero fui bastante solo, estuve bastante solo en esa percepción. Y lo digo porque venimos de una familia que ha sufrido mucho la persecución política. Mi abuelo pasó muchos años entre las cárceles y el exilio. Por cierto que siempre que salía de la cárcel venía a una población de aquí de Colombia a reorganizar sus fuerzas y volver a intentar su éxito político en Venezuela. La población se llama Ocaña. Y murió en el exilio. Mis tíos, es decir, todos sus hijos, en esa persecución que había tan bestial en esa época, se educaron y pasaron muchísimos años de exilio, entre 15 y 17 años todos los hijos. Y había muchas conversaciones alrededor de esa triste aventura de la familia en mi casa. Y Leopoldo siempre creció, primero interesado por la política, segundo dedicado a trabajar por el país, y tuvo 2 ejemplos maravillosos que fueron sus 2 abuelos. Su abuelo materno fue uno de los ministros más jóvenes y los primeros ministros técnicos que tuvo la agricultura cuando el primer gobierno de Rómulo Betancourt. Y su abuelo paterno, como dije, pues un hombre que conoció muy de cerca lo que era la lucha política y la entrega a esa difícil vocación que es ser político en mi país. ¿Cuánto tiempo tiene que no ve a Leopoldo? Mucho.
demasiado. Caramba, son momentos realmente complicados. Yo quiero agradecerle una vez más a usted y a su familia la deferencia siempre con NTN 24, con tener tiempo, espacio para nosotros y para compartir el estar. Espero que más pronto que tarde, señor Leopoldo, pueda usted estar con su hijo, pueda verlo y que Venezuela tenga un futuro distinto al presente que ha tenido. De verdad le agradezco mucho el que esté aquí. Dios quiera y con la ayuda de los hombres buenos del mundo, porque hay muchos, se logrará. Gracias de verdad.